Vamos a meditar en este día en una mujer que menciona los evangelios. Una mujer que tiene para nosotros un mensaje hoy. La mujer se encuentra en Marcos capítulo 5, versículos del 25 al 43. Esta mujer en el versículo 28 de este mismo capítulo decía: «Si tocare tan solamente su manto, seré salva». Ya sabes de quién vamos a hablar, ¿no? No tiene un nombre, al igual que la mujer samaritana, al igual que muchos personajes en la Biblia, al igual que muchos personajes en los evangelios, no se menciona su nombre. Y como siempre decimos, al no mencionar ese nombre, tú y yo podemos vernos reflejados en esas personas. Es la mujer de flujo de sangre. A menudo se habla de ella en las congregaciones. Se han hecho incluso canciones. Por ejemplo, Juan Carlos Alvarado presenta una canción: «Si tan solo tocar el borde de su manto». Cada vez que se canta o se habla de ella, nuestra fe crece y nuestro espíritu se regocija porque de una forma u otra nos podemos identificar con ella. Vamos a meditar en el impacto social que creaba la enfermedad del flujo de sangre. Y lo vamos a ver en el contexto histórico en el cual se encuentra esta mujer. Y que a pesar de su situación, cuando hay fe, no todo está perdido. Además, cuando lees este pasaje te vas a dar cuenta que cuando tocas a Jesús, Él te regala mucho más que un milagro físico. Si analizas los evangelios, cuando Jesús hace un milagro, les decía a los que recibían sanidad: «Vete, tu fe te ha sanado». Pero en otros casos Jesús decía: «Vete, tu fe te ha salvado». No solo vas a recibir sanidad física, sino te vamos a dar la salvación. Te voy a dar la salvación. Me gusta. En primer lugar, vamos a analizar la enfermedad de flujo de sangre. Y buscando en internet cómo se produce, por supuesto que esto solo va dedicado a las mujeres. En primer lugar, tal condición es difícil para cualquier mujer de cualquier época, pero para una judía no podía ser peor. No existía área de su vida que no fuese afectada. En primer lugar, el área sexual. Una mujer con flujo de sangre no podía tocar marido. Levítico capítulo 15, versículo 24. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuera sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Habla de la mujer de flujo de sangre que no podía tener relaciones íntimas con un hombre. Levítico capítulo 15, versículo 24. Maternalmente también afectaba a esa área de esta vida. Una mujer con flujo de sangre no podía tener hijos. Como ama de casa, por ejemplo, una mujer con flujo de sangre, cualquier cosa que tocase era considerado impuro. No podía lavar platos, no podía barrer, no podía realizar ningún oficio. Levítico capítulo 15, versículo 26. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Sigue hablando de la mujer que tiene flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre socialmente no podía saludar a nadie. Levítico capítulo 15, versículo 22. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiera sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. ¿Qué decir del área espiritual? La mujer de flujo de sangre no se le permitía entrar al templo. Físicamente, la mujer de flujo de sangre estaba agotada. Socialmente estaba desterrada, y más en esa época donde el hombre tenía en baja estima a la mujer. ¿Recuerdas el pasaje que hemos analizado? La historia de la mujer adúltera, que curiosamente los fariseos solo llevan a la mujer y prueban a Jesús, le tientan, para ver su respuesta. Oye, Jesús, hemos encontrado en el mismo acto de adulterio a esta mujer. Curiosamente que solo llevan a la mujer. ¿Dónde está el hombre? Fíjate cómo tenían a la mujer en esa época. Y hoy en día también. Pero hoy en día la cosa ha cambiado.
porque se están levantando movimientos ensalzando a la mujer de tal manera que al hombre ahora le están denigrando, le están dejando por los suelos. La mujer de flujo de sangre había buscado ayuda de muchos médicos, así lo dice la palabra. El Talmud sugiere no menos de 11 curas para tal condición. La mujer de flujo de sangre las había probado todas. Seguramente algunos tratamientos eran legítimos, otras eran en supersticiones tales como llevar en su lienzo las cenizas de un huevo de avestruz. Sí, esto es real. Las tradiciones. La verdad que cuando una persona lo ha probado todo, hace de todo con tal de encontrar la cura. Y fíjate las supersticiones que hoy en día uno se puede encontrar, con tal de que ese flujo de sangre, por ejemplo, desaparezca. La palabra de Dios dice que había gastado todo lo que tenía. La mujer del flujo de sangre había volcado todos sus ahorros financieros buscando la sanidad de su cuerpo. Y dice la palabra que cada día empeoraba. En vez de mejorar cada día, empeoraba. ¿Tú te imaginas tener una dolencia durante tantos años? Siendo sincero, una dolencia física puede limitarte espiritualmente. Porque tú puedes estar orando y orando. Señor, trae sanidad a mi vida. Y a lo mejor la voluntad del Señor no es que sanes. Y al no recibir sanidad es posible que tú y yo tengamos rechazo al Señor. Pero fíjate también lo que decía Pablo. Hay un aguijón que me está bofeteando, que me está atormentando. Y el Señor le dijo, mira, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad. Esta mujer iba de mal en peor. Yo me imagino que se despertaba a diario en un cuerpo que nadie deseaba. Consideraba que sus plegarias, sus oraciones ya no eran escuchadas. Y creemos que el día que se encuentra con Jesús fue la oportunidad para elevar su última oración. He probado todo. Voy a probar con Jesús. Nosotros en esta vida hemos probado todo, ¿verdad? Alcohol, tabaco, drogas, sexo, vicios, adicciones. Hay mucha gente que ha probado todo, pero nunca ha probado a Jesús. Es el tiempo de probar a Jesús. Es el tiempo de acercarnos a Él. La mujer de flujo de sangre tuvo fe en Jesús. Cuando se tiene confianza en Jesús, no todo está perdido. Como dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando esta mujer llega donde está Jesús, Jesús ya está rodeado de gente. Jesús en ese momento se dirige a ayudar a la hija de Jairo. Quizás Jairo era el hombre más importante de esa zona, de esa comunidad. Lo puedes leer en Marcos capítulo 5, versículos del 22 al 25. ¿Cuáles son las posibilidades de que interrumpa una misión urgente con un alto oficial como era Jairo para ayudar a alguien como ella? Muy pocas. Por otro lado, ¿cuál era la probabilidad de que la mujer de flujo de sangre sobreviviera si no se arriesgara a hacer algo mientras pasaba Jesús? Muy pocas también. De modo que esta mujer decidió arriesgarse. Aquella mujer de flujo de sangre dijo, si tan solo tocare el manto del Señor, seré salva. Temeraria decisión. Para tocarlo debía tocar a la gente. Si uno de ellos la reconocía, a Dios cura. ¿Qué opción le quedaba? No tenía dinero, no tenía influencias. La palabra de Dios no menciona familiares. No tenía amigos, no tenía soluciones. Lo único que tiene esta mujer de flujo de sangre es fe radical. Arriesgarse, hacerse hueco entre la multitud sin tocar a la gente, como hemos leído en Levítico. Mira lo que decía la ley. No podías tocar a una persona de flujo de sangre porque serías impura. Lo único que tiene esta mujer es fe. Fe de que Jesús podía sanarla. Una esperanza sublime de que lo haría. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo que a la mujer de flujo de sangre. Dentro de nosotros existe ese pensamiento firme de fe y una esperanza sublime. No tenemos nada para dar y lo único que podemos ofrecerle a Dios es nuestro dolor. Pero también muchas veces sabemos que podemos acudir
a Dios en fe y no lo hacemos porque viene ese pensamiento, ¿y si no soy sano qué? ¿Y si me acerco a Jesús y no recibo sanidad? ¿Qué pasará? ¿Y si me pide un hermano en la iglesia orar por él y no recibe sanidad? ¿Qué pasará? Si lo anterior nos identifica, solo queda una cosa: acercarnos a Jesús. Ese día solo una persona fue elogiada por la fe que tenía. Me gusta esto porque esa gente que apretaba a Jesús, esa gente que estaba cerca de Jesús, se acercaba a él por curiosidad, pero solo Jesús identifica a esta mujer. Jesús estaba ahí entre cientos de personas, pero solo una se acercó a Jesús con fe. Y eso que las otras personas estaban cerca de Jesús. Esta persona elogiada no fue una generosa dadora, no fue una leal seguidora, no fue un maestro de renombre. Fue una pobre, tímida, marginada mujer de la sociedad. Una mujer con flujo de sangre. Una mujer que se aferró a Jesús, a esa fe de que Jesús podía hacer algo por ella. Y la mujer de flujo de sangre dijo: si tocare solamente su manto seré salva. Y la respuesta de Jesús fue decirle: tu fe te ha salvado. Y se puede expresar en 3 grandes razones. Tu fe te ha salvado del azote físico que tenías en el cuerpo, te ha salvado de la maldición espiritual que a lo mejor había en tu vida y en tu familia. De acuerdo a los principios hebreos, las enfermedades eran fruto de pecado, de generaciones anteriores. Juan capítulo 9, versículo 2. Y por último, te ha salvado de las piedras que la gente iba a soltar sobre ti si te hubiesen descubierto. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6. La fe no trata de crecer, que Dios hará lo correcto. La fe no es una experiencia mística, no es una visión a medianoche, no es una voz en el silencio, es creer que aquel que lo hizo todo no le ha abandonado. Aquel que creó la luz envía luz a la sombra, envía luz a tu vida. Muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra, pero de todas ellas lo librará Jehová. No lo librará el médico, no lo librará el pastor, lo librará Jehová. Y Jehová puede usar al pastor para que tú y yo podamos recibir sanidad en alguna dolencia. Cuando tocas a Jesús, Él te regala mucho más que un milagro. Jesús dijo: alguien me ha tocado. Y los discípulos, incrédulos como siempre, pues respondieron: la multitud te aprieta y dices: ¿quién te ha tocado? Es importante reconocer la diferencia que existe entre apretar y tocar. No es lo mismo. Apretar significa oprimir, ¿verdad? Ejercer presión sobre algo y tocar es llegar a algo con la mano, sin presionarlo, sin oprimirlo, sin asirlo. En las grandes concentraciones que seguían a Jesús, muchos le seguían por curiosidad. Muchos le seguían porque les dio de comer. Muchos le seguían por los milagros que hacía. Mucha gente seguía a Jesús por los milagros aún sin creer en él. Esta gente, actuando de esta forma, le apretaba. Y es triste ver la realidad de esto. En estos tiempos hay gente que sigue a Jesús de forma, como la hemos mencionado, por los milagros que hace, por lo que Jesús me puede dar. Pero no seguimos a Jesús por quién es Él. Puedes observar en el pasaje que había gente que se acercaba a Jesús solo cuando tiene necesidad y está en tormenta, en tribulación, y ni confían en Jesús. Y cuando Jesús hace un milagro en su vida ya no lo buscan. Apretar a Jesús es no confiar en Él. Apretar a Jesús es seguirle solo por interés. Como el refrán español dice: por interés te quiero, Andrés. Por interés yo sigo a Jesús, ¿verdad? El fiel servidor de Cristo no lo aprieta, sino que lo toca. Porque solo cuando tocas, reconoces la soberanía de Dios. Solo cuando tocas, como la mujer de flujo de sangre, entiendes que necesitas a Dios. Solo al tocarlo recibes liberación. Solo cuando tocas a Jesús se deja sentir
la ternura de Él, el amor, la compasión. La mujer sintió la ternura de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿cómo se dirige a la mujer? Hija. La llamó hija. Hija, tu fe te ha salvado. Y si hijos, también herederos, como dice la palabra. Es la única ocasión en la cual Jesús le dice a una mujer, hija. Imagina la sensación que le pudo haber provocado a la mujer de flujo de sangre. ¿Quién podía recordar la última vez que la mujer de flujo de sangre había recibido una palabra de afecto? ¿Quién sabría cuándo había sido la última vez en que unos ojos cariñosos como el de Jesús se habían tropezado con los de ella? ¿Conoces al escritor ruso León Tolstoy, no? Hay una pequeña historia de él. Cuenta de la vez que estaba caminando por la calle y pasó por al lado de un mendigo. Metió la mano en el bolsillo para darle algo de dinero, pero su bolsillo estaba vacío. Se dirigió al hombre y dijo, lo siento, hermano, pero no tengo nada para darte. El mendigo, entre lágrimas y risas, le dijo, me ha dado más de lo que le he pedido. Usted me ha llamado hermano. Para el que es amado, una palabra de afecto es una migaja. Pero para el que está hambriento de amor, una palabra de afecto puede ser un banquete. Pedro y Juan se acercaban al templo. Y Pedro y Juan le decían a esa persona que estaba minusválida, al cojo, mira, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, ponte de pie. Y este se puso de pie. Y empezó a andar, empezó a saltar. Pero lo curioso es que recibe el milagro y no se va a casa como hicieron esos 9 leprosos cuando Jesús le dijo, porque la palabra de Dios, tú si lees el Antiguo Testamento, a los leprosos cuando recibían sanidad o se les había quitado esa lepra, tenían que presentarse al sumo sacerdote y el sumo sacerdote verificar que realmente habían recibido sanidad. Pues Jesús, respetando la ley, le dice a los leprosos, presentaos al sumo sacerdote. Solo uno vino a dar las gracias a Dios. Solo uno fue a dar las gracias a Jesús. Los otros 9 desaparecieron. Este cojo recibió sanidad y no se fue a casa, no se fue a recuperar a su familia, no se fue a recuperar su trabajo. Dice que seguía a Pedro y a Juan y entró al templo gozoso. Cuando Jesús hace un milagro en tu vida, tú ya no eres el mismo. Jesús le dio un banquete a la mujer de flujo de sangre. No importa cuál sea tu condición, pero si tocas a Jesús, Él te dará mucho más que un milagro físico. Dios te va a regalar un banquete de ternura y de amor. Sobre todo porque te regala la salvación. A Dios le agrada que aprendamos a confiar en Él aun cuando todo esté en contra. Solo cuando confiamos, construimos. Se salvan vidas. Cuando confiamos, los soldados marchan. Y alguna ciudad como Jericó se derrumba. Cuando tienes fe, se levantan varas. El mar se divide. Cuando tocas el manto de Jesús, como la mujer de flujo de sangre, alcanzas la salvación. Jesús te sana físicamente, pero además te regala la salvación. Hija, tu fe te ha salvado. No le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Ahí tienes el milagro físico. Recibe sanidad, adiós al flujo de sangre, pero es que además te voy a dar la salvación. Esa mujer cambió. Esa mujer seguramente seguía a Jesús. Yo así lo creo. ¿Y tú? Si Jesús ha hecho un milagro en tu vida, es tiempo de seguirle. Y no de lejos, como hizo Pedro. ¿Recuerdas cuando Pedro seguía a Jesús de lejos cuando le apresaron? Pedro dijo, Jesús, irá la muerte por ti si hace falta. Y Jesús le dice, mira, antes de que cante el gallo me vas a negar. Vas a negar que me has conocido. Y cuando prenden a Jesús, Pedro seguía al maestro de lejos. Tú y yo muchas veces seguimos a Jesús de lejos, ¿verdad? Yo me imagino que esta mujer de flujo de sangre seguía a Jesús, pero ya no de lejos, de cerca. Me atrevo a decir que al recibir esa sanidad, esta mujer se convirtió en discípula. Me atrevo a decir que esta mujer
empezó a seguir a Jesús. No lo dice la palabra, pero yo me lo imagino, porque cuando recibes un milagro de Jesús, tu vida cambia por completo, tú no eres el mismo. Y la decisión es tuya de seguirle o de irte para casa y quedarte con el milagro. Hay gente que se queda con el milagro. Yo me quedo con Jesús. Esa sería la respuesta. ¿Recibo sanidad? ¿La sanidad que los médicos no me dan? ¿Me la ha dado Jesús? ¿Qué mejor que seguirle? La decisión es nuestra. Radio Solidaria, una radio comprometida.